Y bienvenidos al evento La semilla de la nueva tendencia está plantada en los mercados. Hemos elegido abril para el evento de hoy y no podríamos haberlo hecho mejor porque nos viene genial para la metáfora que queremos utilizar. Y es que hoy, con la primavera ya arrancada, queremos ser los mejores jardineros, pero para ello necesitamos dos cosas. En primer lugar, tenemos que limpiar el jardín, deshacernos de las malas hierbas que nos distraen. Aplicada a los mercados, esa crisis bancaria que nos dio tantos quebraderos de cabeza en marzo y que nos distrae de lo importante. Y en segundo lugar, rodearnos de los mejores jardineros para aprender de ellos, los que nos ayuden a reconocer dónde encontrar la semilla dentro del mercado actual y cómo poder obtener los frutos cuando llegue el momento. Y estos jardineros son hoy Víctor Álvaro González, socio fundador y director de estrategia de Next Step Finance, y Jaume Puig, CEO y CIO de GVC Gaesco. Víctor cuenta con más de 25 años de experiencia, es uno de los asesores más reputados del país y el fundador de la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente, además de colaborador destacado de los principales medios económicos del país. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Jaume, por su parte, se incorporó a GVC Gaesco en 1995 y actualmente es el director general y el director de inversiones tanto de GVC Gaesco Gestión como de GVC Gaesco Pensiones. Gestiona directamente diversos fondos de inversión y SICAPs, tanto de renta variable como de retorno absoluto. Posee dos licenciaturas en Ciencias Económicas y Ciencias Actuariales por la Universidad de Barcelona y tiene el título de analista financiero europeo. Es también miembro de la Junta de Inverco Cataluña, ha colaborado con diversas entidades como IES y ESADE y es miembro de distintos colegios profesionales como el Colegio de Economistas y de Actuaris de Cataluña o del Instituto de Analistas Financieros. También me presento yo misma, soy Sara Busquets, responsable para Europa de Investing.com, plataforma financiera de noticias, herramientas y cotizaciones en tiempo real. Además, hace poco hemos incorporado Investing Pro, que es una herramienta con muchísima más información para que su cartera obtenga la mayor rentabilidad. Y una vez realizadas las presentaciones, solo me queda explicarles cómo funcionará este debate. En primer lugar, tenemos las presentaciones de los expertos, a lo que daremos luego paso al turno de preguntas y respuestas. Recordar a todos los presentes que disponen aquí en Zoom de una opción que pone preguntas y respuestas, donde pueden ir formulándolas. Y ya sin más dilación, doy paso a Víctor, cuando quieras. Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu presentación. Jaume, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo. Bueno, invitado, es también anfitrión, ¿verdad? Que un compañero de lujo en esta presentación. Lo primero, darle las gracias a la gente que está hoy aquí viéndonos, que no lo va a ver en diferido, porque es verdaderamente un honor teniendo en cuenta el día que hace y que la primavera ha entrado pero con ganas. A ver si es verdad que también entra así en los mercados y la metáfora lo es también en los mercados, pero es cierto que tenemos, vamos, el hecho de con este día estar ahí acompañándonos y no esperar a que se lo enviemos, la verdad que se lo agradecemos que estén ahí. Probablemente el único inconveniente sea donde estoy yo y estoy en un sitio alto, pero se nota que la gente la sangre altera porque se oye mucho ruido por los bares por aquí abajo, lo cual significa que, en fin, que hay animación, que se va notando. Sara, mil gracias por estar ahí con nosotros como siempre. Hoy tenemos muchos gráficos de investing, como no podía ser de otra manera. Una herramienta que de verdad no nos paga nada por decir esto, lo hacemos solo por cariño y agradecimiento, ni Investing ni ella, pero no hay una herramienta así gratuita y dudo que haya muchas como la nueva de pago que tienen. Nosotros lo utilizamos y lo van a ver hoy. Hay casi más, vamos, hay bastante más gráficos de Investing que de ninguna otra fuente. Dicho esto, no les quiero aburrir con más presentaciones y vámonos directamente a lo que ahora más nos importa, que son los mercados que están en un momento realmente interesante. Porque si ciertamente cuando en octubre hicimos una presentación que tenía un título parecido, es decir, se hablaba de vientos de cambio, no es casualidad que hoy estemos hablando de la semilla del cambio y van a entender perfectamente por qué. Y ya les adelanto una cuestión, y es que en octubre
cuando hablábamos de vientos de cambio, y supongo que todo el mundo nos dijo que éramos muy optimistas, que lo veíamos todo de rosa, en fin, estas cosas que se dicen en las redes y por ahí. Y bueno, en octubre se tocaron los mínimos del mercado y desde entonces el MSCI World ha subido como un 15%, que se dice rápido, por no hablar de la mejora en la cotización de los bonos. Por lo tanto, no éramos tan optimistas y sí los vientos de cambio empezaron a echar las velas. Y ahora vamos con la segunda parte de esa presentación, como digo, con además un analista de valores, de acciones, de mercados de lujo como es Jaume, con lo cual estamos perfectamente preparados para lo que viene a continuación. Pero antes me van a permitir que presente a Nextstep, lo cual haré en no más de 5 minutos, prometido. ¿Qué hacemos nosotros? Muy sencillo. Ofrecemos asesoramiento. Le decimos a la gente lo que nosotros haríamos si fuéramos ellos, pero además lo hacemos totalmente adaptados a la gente, a nuestros clientes. Es decir, no les obligamos a cambiar de banco. No tienen por qué cambiar de banco. Somos nosotros los que nos ponemos en sus zapatos en su o sus bancos. Nos dicen, trabajamos con estas entidades. ¿Qué harían ustedes si trabajan con estas entidades? Desde su independencia, desde su especialización. Pues mire, compraríamos esto, esto y lo otro. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Decirle a la gente lo que haríamos si fuéramos ellos y además nos trasladamos, por decirlo así, les acompañamos al banco para que ellos no tengan que cambiar de banco. Aunque evidentemente, si quieren encontrar una plataforma mejor, porque la suya no es de las más competitivas, también se lo decimos. Y somos independientes de verdad, no cobramos de ninguno, ni de las plataformas, ni de los fondos que recomendamos. Nosotros trabajamos solo para los clientes. Independiente, hay mucha gente por ahí que dice que es independiente de grupos bancarios, independientes de, yo qué sé, planificación independiente. Bueno, pues aquí en España todavía se permite utilizar la calificación independiente cuando en otros países, desde luego en Inglaterra o en Estados Unidos, te dices que eres independiente y tienes un producto propio o estás cobrando retrocesión, es decir, comisión de los productos que recomiendas y no te limitas, como es el caso en Nextstep, a elegir lo mejor del mercado para tus clientes sin tener un producto propio, das un servicio, pero no tienes un producto que colocarle a nadie. Esto lo dices en Suiza, Inglaterra o Estados Unidos y te quitan la licencia de lo que seas, banco, sociedad de valores o lo que sea. Aquí todavía la cosa está un poco así, pero nosotros somos independientes de verdad. Es decir, estamos certificados por la Comisión Nacional la Comisión Nacional del Mercado de Valores certifica que no recibimos comisiones de las entidades de los productos que recomendamos, de los fabricantes de productos financieros. Y por supuesto tampoco de las plataformas, cuando les decimos a ustedes que hay plataformas donde se pueden ahorrar mucho dinero para adquirir sus fondos. Nuestra especialización son los fondos de inversión, y cuando decimos especializados es que peinamos canas, ya nunca mejor dicho, en esto de los fondos de inversión, porque el equipo que forma Nextstep fue el fundador de la primera empresa de análisis de análisis de fondos de inversión, análisis independiente también, del primer equipo que se dedicó a escarbar entre toda la oferta de fondos de inversión para buscar para ustedes los más adecuados a cada situación de mercado y los mejores en cada categoría, etcétera. Y esto en el año 96. O sea que experiencia tenemos un rato. Y si la experiencia es un grado, nosotros tenemos un diploma en ese sentido, ¿no? Y recientemente ETFs, que son fondos de inversión de tercera generación, unos productos magníficos, que sí, tienen el inconveniente fiscal, pero vamos, yo no habría dejado de invertir en Apple porque fuera a pagar impuestos cuando realizara la plusvalía, ¿no? Pues ahora imagínense, por ejemplo, y no va de esto y el tema, pero soy hablar de la inteligencia artificial, pues si uno quiere invertir en inteligencia artificial o lo hace directamente valores o lo tiene que hacer con ETFs. No hay un fondo que se dedique solo a eso. Accesibles a cualquier patrimonio, lo vamos a ver ahora enseguida por los precios, van a ver que no somos nada caros y, como he dicho, insisto, no tienen por qué cambiar de banco. Su dinero puede seguir en su banco. Si nosotros lo único que hacemos es asesorar, no pretendemos que usted cambie de banco, salvo que usted nos lo pida y nos pregunte y nos diga a qué banco pueden darme mejor oferta de lo que tengo en el mío. Que esto en España es importante, porque las diferencias son brutales, tanto en cuanto a oferta de fondos como entre a comisiones. Pero vuelvo a lo de que somos accesibles. Un servicio nuestro anual básico
que da perfectamente la base que se necesita para que ustedes gestionen su cartera de fondos con la ayuda de un asesor profesional, independiente, objetivo como nosotros, son 180 euros al año, y para facilitarles la prueba, pues lo pueden hacer trimestral, que son solo 55 euros. Y de ahí en adelante pueden verlo en la web, pues ya si quieren tener un asesor personal, si quieren poder asistir a los coloquios, etcétera, etcétera, que celebramos, bueno, pues van eligiendo ustedes el tipo de tarifa que quieren y el tipo de servicio que quieren tener. Pero una persona que tiene un patrimonio pequeño y no puede pagar más de 180 euros, le aseguro que con nosotros va a estar bien asesorado. Ya se lo digo de entrada y no ha habido quejas. Pero es que lo mejor de todo es que normalmente nuestro servicio, sobre todo el primer, segundo año, sale gratis. Y le voy a explicar por qué, lo van a entender enseguida. Es que resulta que en España hay muchas diferencias en lo de las comisiones, es decir, que hay entidades que cobran por los mismos fondos mucho más que otras, o incluso dentro de las entidades. Por ejemplo, imaginemos un fondo que no hace nada especial, que se limita a invertir en el Eurostoxx. Pues en la misma entidad puedes tener uno que cobra una cantidad y puedes tener otro que cobra mucho menos. Es que en cuanto nosotros bajamos la factura de nuestros clientes, insisto, sin que tenga que cambiar de entidad, a veces trabajan con 2 o 3 entidades, les decimos que concentren su inversión en una de ellas que tiene más oferta y que pueden adquirirse fondos más baratos, y con eso ya está pagado nuestro asesoramiento. Por lo tanto, en la práctica incluso, y no les quiero decir cuándo son grandes patrimonios, porque en un gran patrimonio, cuando bajamos las comisiones, estamos hablando de bajar, puede ser del 10 al 40% de lo que se paga en comisiones de gestión. Nuestro asesoramiento ayuda a reducir esas comisiones, insisto, desde un 10 fácilmente a un 40%. Estamos hablando, imagínense, en un patrimonio grande lo que puede ser eso. Bien, hoy vamos a hablar de ideas, pero mi recomendación es que se hagan clientes, porque es en Nextstep donde las van a tener con nombre y apellidos. Aquí es una presentación más genérica, no se pueden dar recomendaciones personalizadas en Internet. Hay gente que también lo hace, igual que hay gente que se autodenomina independiente, pero es ilegal. Y bueno, puede llegar a ser un problema, sobre todo esa gente que está haciendo determinadas recomendaciones que no debería hacer. Nosotros, evidentemente, respetamos la ley. Aquí se va a hablar de ideas, de buenas ideas, esperamos, pero las carteras de fondos y ETF personalizadas las tienen en nuestra web. Y muy importante, para nosotros lo más es tan importante como vender el coche, por decirlo de alguna manera, es el mantenimiento, el servicio de mantenimiento. Es decir, nosotros nos importa darles a ustedes una recomendación de cartera hoy si se hacen clientes, pero luego van a tener un servicio de seguimiento que ya van a ver, no tiene rival. Pero no me quiero enrollar, prefiero que lo prueben o pregunten a nuestros asesores en qué consiste. Y luego, por supuesto, tenemos cosas, no quiero decir chulísimas, pero diré que muy interesantes, como que, por ejemplo, a partir del servicio premium se puede revisar fondos. Y aparte de lo que les digamos nosotros, que es la cartera que tendríamos nosotros si fuéramos ustedes, pues tenemos también, pueden poner el leasing de un determinado fondo y tienen nuestra opinión sobre ese fondo, aunque no lo estemos recomendando, simplemente poniendo el leasing. Y muy importante, hoy vamos a responder a algunas preguntas, no tenemos ni tiempo ni podemos hacer más en este tipo de formato, algunas preguntas, pero los clientes de Nextstep, de Premium en adelante, tienen todos los meses un coloquio en el que les respondemos directamente, es decir, sin ningún tipo de limitación a todas las preguntas que quieran plantearnos. El director de estrategia responde a todos los clientes sobre todas las preguntas que quieran realizar. Luego puede ocurrir que haya gente que prefiera delegar la gestión de su cartera, hay gente que le gusta gestionar su cartera con la ayuda de un asesor independiente, y hay gente que lo que quiere y mantenerse en su banco o lo que sea, y hay gente que dice, no, yo prefiero, oye, decirme dónde puedo poner este dinero, que se gestione, siguiendo vuestras indicaciones. Y eso es lo que hacemos, tenemos un servicio de gestión de carteras, se abre cuenta en un banco de reconocido prestigio y ese banco va a aplicar nuestro asesoramiento a esas carteras. Por lo tanto, pueden ustedes delegar esa gestión a un precio que no tiene rival. 0,40% la más barata hasta 0,60% la más cara. Se negocian también las comisiones a partir de importes grandes, pero 0,40 a 0,60 es un precio absolutamente, digamos que no tiene competencia.
Pensamos que es un precio justo y que lo que se está cobrando en la gestión de carteras discrecionales hoy en día en España es en muchos casos abusivo. 2%, 1,5%, nosotros personalmente nos parece una barbaridad. Podemos gestionar su cartera de fondos por un 0,40, un 0,50, un 0,60% y encima las carteras que nosotros asesoramos, las carteras gestionadas siguiendo el asesoramiento en Nextstep, todas tienen, porque es el acuerdo que tenemos con la entidad financiera que lo hace, nosotros no tocamos dinero, el dinero va a una entidad financiera, son todo clases limpias de fondos, o sea, las más baratas. Ahí ya de entrada se han ahorrado, si simplemente con que tomen nuestro servicio de gestión de carteras, si vienen de otro, ya se están ahorrando un 40% en comisiones de gestión por el hecho de que son todo clases limpias de fondos. Y no les quiero hacer perder más tiempo, voy a reducir el tamaño de mi pantalla, aquí de lo que es el chat y todo esto para poder ver lo que estoy diciendo. Entiendo que como no me han dicho nada, se me está escuchando, porque una cosa es la educación y otra cosa es dejarme hablar todo esto si no se está escuchando. O sea, me pueden interrumpir y si veo que no me interrumpen es que esto funciona perfectamente. Por lo tanto, voy a asegurarme mirando el chat, me dicen que todo bien y entonces pues vamos ya a lo más importante. En nuestra opinión, la semilla de la nueva tendencia de los mercados, de la nueva tendencia es como suena, o sea, una tendencia diferente y mejor que la que teníamos antes, una nueva pantalla, por decirlo así, ya fue plantada en los mercados. Y ahora lo que estamos es ya en el proceso de crecimiento de esa nueva tendencia. Me gustaría hacer un par de recordatorios al respecto, porque es importante. Ahora estaríamos más o menos dentro de esa foto, en ese momento en que la semilla ya no está abajo, digamos, ya se empieza, es cuando estábamos en las jornadas de octubre y en la de junio, estábamos un poco en esa posición que tiene aquí la semilla de la foto, que es cuando está empezando a crecer y cuando es más débil. Todo esto, todo hay que decirlo. Y me gustaría recordar que en junio de 2022 hablábamos de vientos de cambio para el segundo semestre. Tomen nota de la fecha. Junio de 2022 se estaba plantando la semilla. Y dijimos, porque es importante aclarar esto, que hay que saber cuando se invierte pensar fuera de la caja. Y que para que un inversor en bolsa gane un 40%, 4 tienen que perder un 10%. Es casi matemático. Si todos ganan, primero todos no ganan y imagínense que fuera un mercado totalmente cerrado, que no lo es, pero tampoco esté cambiando enormemente la capitalización bursátil de los mercados o de un mercado concreto para que uno gane un 10, un 40, tiene que haber 4 que estén perdiendo. Esto, la idea que queremos transmitir con esto es que es un mercado en el que pensar distinto no es un pecado. Es un mercado en el que, de hecho, muchas veces es bueno pensar distinto, no siempre, pero muchas veces. En octubre de 2022 insistimos en esto. Y estas eran las conclusiones, es decir, si tienen ahí la presentación, les habremos enviado si existieran, si no se la podemos enviar. Es la realidad. Al final dijimos 2 cosas. El fondo del mercado, hicimos 3. Pero lo más importante eran estas. El fondo del mercado está cerca o ya se está formando, hay que estar en la pole position del cambio. Y la tercera es que podíamos entrar o en una tendencia alcista o un movimiento lateral. Eso es lo que dijimos, esa era la conclusión y eso decíamos nosotros tildados de optimistas. Y les decíamos que fueran abriendo cuenta de asesoramiento, que fueran, no es que nos metiéramos en la piscina, decíamos que había que ir pues, de acuerdo con la semilla. O sea, si la semilla es pequeña, no vamos a meternos tiranos en la piscina, llegaremos hasta las rodillas. Si la semilla crece, pues llegaremos hasta el ombligo. Pero obviamente, pero eso ya se lo vamos contando nosotros con nuestro asesoramiento. Pero ¿qué pasó en junio? Jornada, los vientos del cambio. Octubre, nueva jornada, insistimos en este cambio que se estaba fraguando. ¿Y qué pasó? Que las bolsas tocaron fondo. Ahí lo tienen en el gráfico. Casi al mismo nivel, no hay una enorme diferencia, un 2% entre lo que ocurrió en junio y lo que ocurrió en octubre. Es verdad que en junio el mercado rebotó con muchísima fuerza y luego lo perdió, pero eso es como se forman los fondos en los mercados, es decir, no de forma a lo mejor tan agresiva o con esas diferencias, porque la subida fue espectacular, igual que la bajada, pero ahí vas viendo dónde entra el dinero. Y ahora pues estamos donde estamos, es decir, ya los mínimos
los mínimos que ha ido marcando el mercado. Bueno, me voy a poner mi puntero para que ustedes puedan entender a qué me refiero. Mi puntero láser. Estos mínimos de aquí, estos de ahora, que hemos tenido, la crisis bancaria, por ejemplo, aquí, estos ya son más bajos. Ya son más altos. Mínimos ascendentes es la definición técnica de una tendencia alcista. Es importante tenerlo en cuenta. Pero luego también en junio y octubre pasaron dos cosas, y es que los precios tocaron fondo. Suele coincidir, evidentemente, pero es importante tenerlo en cuenta. Es que en el mes de junio el PER del mercado está mucho más alto, fue de 15,4. Este es el índice, simplemente he puesto aquí los PERs de esos momentos. 15,3 justo en el segundo mínimo, en el de octubre, y luego ya 16,6, 16,8, que ya está siendo un poquito más caro el mercado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estos PERs? Significa que a estos precios entra dinero. No me cansaré de repetir que en los mercados hay que escuchar a los mercados. Y los mercados hablan con sus movimientos en los precios. En este sector, en este mundo actual de las redes, todo el mundo habla, el ruido es enorme. Hay que fijarse, por supuesto, en la gente que sabe y además de la gente que sabe, en la gente que no se dedica a vender euforia o miedo, lo que sea, para conseguir seguidores o lectores o lo que sea. Y muy importante, dejar hablar al mercado, y el mercado te está diciendo que a PER en el SP500, PER de 15, PER de 15 y pico o 16 entra ya dinero. Y entra un dinero que además es nuevamente institucional. Es decir, gente que no está ya mirando el corto plazo, sino que se da cuenta, miren, en los mercados las cosas valen lo que la gente está dispuesto a pagar por ellas. ¿Y es cierto que es un poco alto? Bueno, es un poco alto. Si quitamos la tecnología sería bastante más bajo. Pero no es ya que sea alto o bajo, es que entra dinero a esos precios. Ustedes pueden decir, no, es que me parece 15, me parece todavía caro. Bueno, pues entonces no entrarán nunca y no verán, por ejemplo, esta subida, que de aquí a aquí ha subido pues a lo mejor un 15% el índice. Por lo tanto, esto de los precios en los mercados es muy importante, más que el ruido de las redes. Y muy importante también las tendencias. Nosotros siempre decimos que el análisis fundamental, en nuestro caso, es una opinión nuestra, el análisis fundamental nos dice qué tipo de cosas hay que invertir y a qué precio, cuál es un precio interesante, y el análisis técnico nos dice cuándo. Entonces, bueno, aquí puede entrar alguien que mire a muy largo plazo, como han hecho, y nosotros a lo mejor pues aquí hemos entrado con mucho más cuidado, como digo, pues hasta las rodillas o un poco más, y a partir de aquí que se rompe la línea de tendencia, el mercado te está diciendo que ya no es solo una cuestión de precios, etcétera, es una cuestión de tendencia, de análisis técnico, que es una muy buena señal. Es cierto que luego cayó porque hubo una crisis bancaria, que tampoco es una cosa que pase todos los días, pero fíjense que aún así, y es llamativo, pese a la crisis bancaria, el mercado hizo algo de libro, que es apoyarse en la línea de tendencia bajista antes de rebotar. Por lo tanto, estas cosas son las que no se dicen en las redes, son las que no venden en los medios, son las que no generan seguidores, pues son las que le interesan a ustedes si van a invertir. Por eso insisto en que las tengamos muy en cuenta. También ha pasado con los bonos. El precio de los bonos, en este caso estamos hablando hemos cogido el bono, el futuro del bono a 10 años. Es decir, esto, para entendernos, es el bono a 10 años norteamericano. Se ha tirado bajando todo el año 2022 y también coincidiendo, lógicamente, con, digamos, la sensación clara, ahora hablaremos de eso, de que la Fed ya no le queda tanto, digamos, tanto margen para subir tipos, ni que la inflación está bajando, pues también los bonos han repuntado. Por lo tanto, son cosas que no les dirán, pero que están ahí, que son muy importantes. Es el mercado hablando. ¿Dónde estamos ahora? Yo diría que si lo dibujamos en nuestras pobres plantitas, que bueno, no tan pobres, pues yo creo que son de árbol, tiene una pinta de que van a ser grandes. Pero de momento siguen siendo pequeñas, pero ya es otra cosa. Y es otra cosa que vamos a hablar ahora, pero antes me gustaría recordarles el refrán de que los árboles no les impidan ver el bosque en versión actual, y es que la crisis bancaria y el pesimismo de los medios, de las redes y de los analistas en su gran mayoría no les impide ver los cambios tan profundos que se están produciendo. Por supuesto que la crisis bancaria fue algo muy serio.
por supuesto, y nuestros clientes saben, y me estarán escuchando algunos o muchos, saben que nosotros tomamos medidas de precaución, sobre todo nos cubrimos utilizando la cartera de ETFs, que es lo ideal para eso, que te permite hacerlo muy rápido. Luego eliminamos esa cobertura porque parece que el tema se ha controlado, pero bueno, estuvimos muy cerca de tener un problema muy serio, que todavía hay brasas. Esto es como estos bosques en los cuales hay un incendio, se apagan, pero quedan, desgraciadamente aquí lo sabemos muy bien, esos rescoldos, y eso todavía está ahí. Bueno, no podemos vivir siempre pensando en eso, porque hay muchas otras cosas que como estamos viendo ahora, están cambiando. El seguir solo a la gente más pesimista, en un momento como el actual, no digo el año pasado había que serlo porque la cosa estaba muy mal, pero en un momento como el actual ya le ha costado un 16% en renta variable, que es esa revalorización que comento del SP, a quien no lo haya tenido en cuenta, aunque sea solo una pequeña parte de la cartera, y aproximadamente un 5,5% en renta fija, que es lo que se ha ganado en los bonos americanos de largo plazo, por poner un ejemplo. ¿Y por qué ocurre esto? Esto lo utilicé en la última presentación, pero quiero insistirlo, porque vivimos en un mundo en el que lo que aparece en los medios y las redes es siempre, esto está medido, es decir, esto es un estudio que se ha hecho muy completo, no lo pueden aquí leer, pero es muy, muy bueno, hasta la CNN, Político, Reuters, bueno, todos los medios. Lo que ha aumentado con los titulares de los medios es la ira, anger, el rechazo, disgust, el miedo, disminuye la alegría, disminuyen digamos, los titulares neutrales y objetivos, contar algo como es y punto, y sube también los más tristes. Es decir, lo que ustedes reciben cuando ponen la televisión o leen el periódico es esto, que no siempre es la realidad. Y a veces es así, cuando empieza una guerra es así, cuando empiezan a subir los tipos de interés es así, pero cuando está bajando la inflación, que no se publique no significa, o que nadie diga, por ejemplo, que la inflación subyacente, como sabe cualquier economista, va más despacio que la general a la hora de bajar. Todas estas cosas que son, digamos, por decir así, noticias positivas que no se publiquen no significa que no existan. Sus enemigos son, digamos, la visión, por decir así, no alterada. Biased en inglés sería que tiene un sesgo, es decir, el sesgo de la información actual es un enemigo. Igual que en otras épocas el sesgo ha sido muy eufórico, cuando se decía, bueno, pues en la época de los yuppies, todo el mundo hablaba de ganar dinero, de forrarse en el Bitcoin, por ejemplo, en referente al Bitcoin todo ha sido muy eufórico y eso es un enemigo porque te estás metiendo en una trampa. La trampa puede ser la otra también, es decir, vivimos en un mundo que se trata de ser todo eufórico o sobre todo más que normalmente más tirando a este tipo de cuestiones negativas y eso afecta a sus decisiones y cuesta dinero. Estamos en otro momento. Esto yo creo que es tan evidente que no sé cómo, parece que no ocurre porque no se habla de ello, pero es que hace un año exactamente, si estábamos aquí hablando, estábamos hablando de si la próxima subida de tipo sería del 0,50% o del 0,75%. Y dado por hecho que, vamos, que nos quedaban pues, unas cuantas más. Era la realidad, una realidad muy negativa para los bonos, para las acciones, para todo, menos para determinados activos, que por cierto, algunos de ellos cogimos, es decir, recomendamos nosotros, léase materias primas, léase más fondos de valor o de, en fin, más lejos de la tecnología, que eliminamos de las carteras, pero bueno, también nos afectó, aunque afortunadamente mucho menos que el resto del mercado. Y fíjense de lo que estamos hablando ahora. Hasta los consejeros más cafeteros de la Fed piensan que subirán los tipos un 0,25 más y que muy probablemente luego pues dejen de subir. Y los menos cafeteros pues, están pensando en una pausa. Y en el mercado igual, la gente más catastrofista, no catastrofista, pero que ve más, lo ve un poco peor, pues está hablando de un subida de 0,25 y luego una pausa. ¿Ves? Es que estamos hablando de otras cosas totalmente distintas. Es que se nos olvida que es que estamos hablando de un tema absolutamente diferente y que eso se refleja en los mercados. Y se refleja también que la inflación se está desinflando. La desinflación no es lo mismo que deflación. Deflación es cuando pasa un periodo largo de tipos negativos. Por ejemplo, lo que pasó aquí. Negativos son muy bajos, que cada poco son muy bajos. Son periodos, podríamos decir, por ejemplo, esto es un periodo
deflacionista, porque eso, muy a la baja o incluso periodo negativo. En Japón se han tirado años. Desinflación es que se desinfle la inflación. Para entenderlo, aparte que todos sabemos que la inflación en Estados Unidos ha pasado, que es la que importa, es lo que mueve los mercados, la inflación americana y la Reserva Federal, la inflación en Estados Unidos ha pasado del 9,1 al 5, y eso en toda tierra de patatas. Me decía un conductor de autobús que cuando yo iba al colegio y le intentábamos enseñar palabras en inglés, y lógicamente no cogía ni una, pues él decía, en toda tierra de patatas esto se dice, yo qué sé, freno. Bueno, pues en toda tierra de patatas, cuando la inflación pasa del 9,1 al 5, se está desinflando. Que a lo mejor no se desinfla más, pero se está desinflando. Y si ustedes lo ven, y esto es lo curioso, más curioso, si lo ven en intermensual, ¿qué significa? Que en los últimos meses, quitando este repunte aquí, pero en general, ya tenemos varios meses en que esa inflación sube a niveles de épocas de inflación muy baja, 2017, 2018, 2019, estuvo la pandemia, pero llegó la deflación de la pandemia, pero digamos que para explicarme, a ver si me puedo explicar. Si la inflación se tirara, lleva ya un tiempo, quitando este caso, pero en niveles de 0,2, 0,4, ¿vale? Si se tirara 12 meses subiendo entre el 0,2 y el 0,4, hagan números. Estaríamos hablando ya de un nivel de inflación mucho más parecido al que quiere la FED. Es decir, que la tendencia es a acercarnos a lo que quiere y necesita la Reserva Federal para dejar de bajar tipos. Que no nos olvidemos, es lo que ha hecho bajar los mercados. No ha sido la guerra de Ucrania. Ucrania ha afectado en el sentido de que a las sanciones, el efecto rebote de las sanciones han generado inflación. Todavía la estamos pagando en alimentos, por los fertilizantes, por el diésel, por todo. Pero realmente lo que ha hecho de verdad daño a los mercados es que la Reserva Federal pues, haya subido los tipos de interés del 1 y pico al 5. Si es que la mayor subida desde los años 80 no se había producido algo así en muchísimo tiempo. Poco ha caído la bolsa para el daño que supone esa subida de tipos. La inflación subyacente, que eso es para lo que también está un poco el raca-raca. No es que la inflación subyacente no baja, no. Primero la inflación subyacente sí que baja. Ya estamos mes a mes notando cómo va siendo algo menor. Pero es que siempre va por detrás de la general. Es decir, que la inflación subyacente sube detrás de la general. O sea, cuando sube primero es la general, ¡pum!, subidón. Y la subyacente va impregnándose de esa subida de la general y va subiendo luego. Pero a la baja es que es exactamente igual. Se va impregnando también de esa bajada y al cabo del tiempo, como baja la gasolina, como baja la luz, como bajan los fertilizantes, como bajan las materias primas, tarde o temprano el señor del restaurante baja el precio del solomillo porque además ve que ya hay menos gente a que se quede a cenar y el despacho de abogados pues baja un poco también las igualas porque claro se está dando cuenta que ya empieza a notarse que la gente tiene menos dinero o bueno, he dicho abogados como podría haber dicho cualquier otra cosa. Eso es el efecto y cómo funciona la inflación subyacente. Y ambas están una mucho más pegajosa, la subyacente, pero si sigue bajando la inflación general, seguirá bajando la subyacente. ¿Qué otra semilla estamos notando ahí que está ya saliendo? Pues lo que ha pasado desde 1934, que hay un momento aquí, esto pues lo explico rápidamente, en el color morado tienen lo que hace el SP500, en base 100 junio 2022, lo que hace el índice, y aquí tenemos lo que ha hecho la media del SP500 históricamente desde 1974, cuando se ha producido, digamos, su relación con los tipos de interés de la FED. Es decir, en otras palabras, hay un momento en que se alcanza el nivel más alto de la inflación, que en Estados Unidos se llama el 9,1, y a partir de ese momento es cuando un tiempo después, pasan, en este caso estamos hablando de 50 días, pero ya pasan una serie de un periodo en el que ya empiezan a notarse el fondo del mercado, lo que hablábamos antes. Por eso nosotros hablábamos de eso en aquella época y ya se van viendo cómo los mínimos son más altos. Es decir, que lo que estamos viendo ahora es exactamente lo que ha pasado toda la vida, que en el momento que el mercado detecta que la inflación ha dejado de subir, va adelantándose. Entonces empieza a pensar ya que la FED va de subir los tipos, entonces empieza a subir. Y luego habrá un momento que además la FED deja de subir tipos
y sigue esta tendencia, que esto es lo que ha pasado desde 1934 de media. No hace falta esperar a que la inflación baje al 2%. Ya en el momento que el mercado ve que los tipos ya no suben más y que lo siguiente que va a ocurrir es que en algún momento bajen, ya empieza a descontarlo. Y si hay una recesión, mejor, porque lo que hace falta es precisamente que la Fed deje de subir tipos, que es lo que nos está trayendo a mal traer todo el año pasado. La semilla número 3 para nosotros es China. China, esto que pone aquí es abierto en China. Es decir, lo que están poniendo ahora en los restaurantes, en las tiendas, en todos lados en China. Y conociendo cómo gastan los chinos, cómo se gastan los chinos, no me extrañaría que lo que hemos visto aquí lo veamos allí. Cuidado, pero menos inflacionista, porque a ellos, como no han aplicado sanciones a nadie, les sale tirado el petróleo, el gas, todo tipo de materias primas, todo lo que vende Rusia, ¿no? Entonces, la semilla número 3 es China y su reapertura. 4,5 último dato de crecimiento. Mucha gente, y yo creo que hacen cálculos bastante razonables, habla de que conseguirán o superarán su objetivo del 5%. Miren aquí las exportaciones de coches, es que se han disparado. Se han disparado, es que no se veía eso desde hace no sé cuantísimo tiempo. China vuelve, China is back, como dicen, y de verdad, no como aquí que lo de Isback se ha quedado en fin, más o menos salir un poco del hoyo, ¿no? La semilla número 4 es el máximo pesimismo. Fíjense, esto es el dinero que hay en fondos monetarios. Aquí tenemos un pico, aquí otro, aquí otro. O sea, el dinero cuando entra a tutiplén en fondos monetarios, es decir, en letras del tesoro, para entenderlo, ¿no? Pues coincide con los momentos de máximo pesimismo en el mercado también. ¿Pero qué ha pasado después? Que el mercado ha subido. Es decir, cuando se alcanzó el máximo cuando la crisis financiera en fondos monetarios, el mercado lo que hizo luego fue tirarse 10 años subiendo. Luego vino la crisis del COVID, la gente se llevó el dinero a fondos monetarios, ¡pum! Subidón. Y ahora estamos aquí. No sé si tenemos subidón, vamos a verlo, pero desde luego si siguiéramos esta regla nos encontraríamos con una buena subida. En fin, yo solo les cuento cosas que nos están mostrando ideas de que las cosas pueden estar cambiando y pueden estar cambiando con una visión tendencial. Y bueno, las encuestas dicen que, fíjense, el 54 más 13, vamos, que solo un 5,5% de los inversores piensa que va a subir el S&P 500. No he visto una cosa así, yo creo que nunca. Y bueno, pues si les mostrara esta encuesta en las épocas en las que ha pasado esto, evidentemente, si todos los inversores acertaran, si el consenso de los inversores acertara, todos los inversores serían ricos, y no es el caso. Es evidente que no. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sin que sea una norma matemática, pero vamos, casi lo es, cuando el pesimismo es máximo, augura cosas buenas para el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado tiene toda la gasolina que quiere. Basta que el mercado mejore para que toda esta gente que está fuera, que es casi todo el mundo, bueno, pues quiera volver a entrar. Eso pues produce entrada. Y las últimas veces que hemos dicho esto, insisto, en los meses anteriores, ha ocurrido. Es decir, que se va notando esa gente que se va incorporando al mercado. Ya estoy acabando, no quiero quitar más tiempo a mi colega. Solo un par de cosillas importantes. Está la semilla número 5 sería la última. Puede haber más, pero hemos seleccionado estas. Miren, por mal que estén funcionando los indicadores adelantados, que están fallando más que escopetas de feria, yo creo que se retrasan más que otra cosa, porque la economía americana está perdiendo fuelle. Solo hay que ver el libro beige, el último, ¿no? Pero claramente vamos a una desaceleración, si no recesión en Estados Unidos leve, y al final paro va a tener el señor Powell. ¿Quería paro? Va a ver si va a tener paro. Ya verán ustedes con la restricción de crédito que va a haber en los bancos pequeños y medianos norteamericanos. Ya verán si se nota eso en un menor consumo y menor inversión, menos créditos en sus clientes, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Si quería paro, lo va a tener el señor Powell. ¿Quién regará las plantas? ¿De dónde va a venir el siguiente paso? Porque la planta ahora es así. ¿Cómo vamos a hacer para que sea un poco más grande? Pues el descenso de la inflación, igual que el crecimiento de la inflación, fue como el pedrisco para el mercado o como un incendio. El descenso de la inflación será, en nuestra opinión, lo que haga que siga el mercado mantenga una tendencia. Puede que tenga periodos laterales, no nos extrañaría nada, que aprovecharemos con ETF, son perfectos.
para ese tipo de periodos, pero básicamente una tendencia más positiva de lo que hemos visto, esa es nuestra opinión. La pausa de la Fed, cuando la Fed finalmente... A mí no me extrañaría que la próxima vez, por ejemplo, la próxima reunión digan vamos a subir los tipos de interés un 0,25% y ya paramos. Y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Idealmente deben de decir directamente que van a parar, porque esta gente se la está jugando y no la están jugando a todos. Porque como se rompa otro eslabón en la cadena, ahí sí que cualquier previsión optimista se acabó. Y es verdad que el tema todavía, como digo, está delicado. Y la expectativa de la primera bajada de tipos, esto de la pausa de la Fed, nosotros hemos dicho que se puede producir pues, de aquí al verano, antes de que acabe el segundo trimestre del año, y nos dé un buen verano ese tipo de noticias, aunque si lo dicen ahora, digamos, no lo hacen, pero lo dicen bueno, ahora tuvimos 0,25 y nos vamos a plantear ya luego parar, se adelantaría, o sea, dentro de este segundo trimestre, y la expectativa de una primera bajada de tipos, los tipos no van a subir no tienen por qué estar a estos niveles récord, en algunos casos mucho tiempo, tiene que estar necesario hasta que ellos vean que ya realmente la inflación se aproxima y que los últimos 12 meses, 8 o 10 meses, ya está mucho más cerca de lo que ellos quieren. No significa que la inflación tenga que bajar a donde estaba antes, que también hay que tener en cuenta una cosa que no dice nadie, y es que nos hemos tirado muchos años con las inflaciones bajísimas. Es normal que haya un cierto equilibrio, ¿no? Pero lo que importa es lo que haga la Fed, que eso es lo que haría. Y para acabar, por supuesto, somos conscientes de que, bueno, estamos hablando de un mundo como el actual, muy, muy tenso, muy peligroso, en el que se puede ganar dinero, pero te puede caer el pedrisco. En este caso, que eso sí que ya se cargan las plantas. A cualquier semilla, una esclafed se pase frenada, que anda, esperemos, recemos, porque tengan sentido la medida, y no se ponga yo que sea subir un 0,50, una barbaridad así, y salte otro eslabón, que sería otro banco pequeño y mediano. Los grandes están aguantando muy bien, es otra situación. Alguna empresa inmobiliaria, algún fondo inmobiliario, por ahí vendría la cosa si se pasaran de vueltas los de la Fed. Y la tensión entre Estados Unidos y China, que ahí por algún motivo yo veo a Estados Unidos muy guerrero en ese tema. No digo que no tengan razón con el tema, no entro en eso, pero sí me da un poquito de miedo que según se acerquen las elecciones norteamericanas y dado que lo de Ucrania no está viendo exactamente como se pretendía, pues se busque desviar la atención por ese lado. Estas cosas de la política que la carga el diablo. Eso es por donde yo creo que podríamos tener también un pedrisco importante. Esperemos que no, pero si no hay pedrisco, estas plantas van a seguir creciendo, porque estas semillas que hemos dicho son reales, son sólidas, se pueden tocar, son fuertes, y quienes hayan sembrado recogerán la cosecha. Sé que es un poco topicazo, pero por lo menos la idea está clara, y quienes estén bien asesorados, se puede tener como en el vino, una cosecha buena, una cosecha mediocre y, voy a decir, una marca mala, ya me entienden. Esto es igual, se puede hacer una buena cosecha si tienes un buen asesor, y muy importante, si tienes un buen asesor, te sabrá proteger del pedrisco, como por ejemplo hicimos cuando vino la crisis bancaria. Actuamos, tomamos medidas, nuestros clientes la pasaron yo creo con mucha tranquilidad y ganaron dinero, porque ahora que ya no está lo puedo revelar, puesto que es una recomendación, una cobertura que hicimos, utilizamos el oro como cobertura y nos fue muy bien. Cogimos la subida que tuvo el oro y le metimos a la cartera un peso importante en la ETFs y para el conjunto del patrimonio, que ayudó a frenar eso. Lo hicimos un poco también la rentabilidad en los fondos tradicionales y le pusimos amortiguadores a esa situación. Por lo tanto, el asesoramiento no es solo para tener una cosecha mejor, es para que no te la rompa totalmente el pedrisco. Y dicho esto, creo que ya, a ver si mi puntero láser tan moderno efectivamente me deja llegar a la última página, que es para darles las gracias a todos ustedes y especialmente a Jaume, que está diciendo que me estoy pasando de tiempo. Mil gracias a todos. Seguro que no, que vamos muy bien de tiempo. Nada, yo solo dar paso a Jaume. Jaume, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Pues nada, oye, primero de todo, gracias tanto a Sara como a Víctor. Encantado, digamos, de compartir, digamos, panel conjuntamente con todos vosotros, ¿no? En fin, vamos a ver, vamos por partes.
vamos a hablar un poco de cómo están las cosas y lo haremos desde una óptica muy precisa, ¿no? Bueno, podrán ver un poco la foto de la presentación. Esto es la Pedrera de Barcelona, uno de los sitios más visitados. Y podrán ver cómo esto ya está dando la bienvenida a los turistas chinos ya, y esto es de 23 de enero del 23, ¿no? Con la celebración del Año Nuevo chino, etcétera, etcétera. Porque evidentemente, Víctor ha comentado el tema chino y evidentemente es uno de los puntos importantes para este año. Vamos por partes porque yo les quiero decir lo siguiente. Mira, nosotros tenemos un proceso de inversión, gestionamos mucho dinero de familias, instituciones, compañías de seguro, fundaciones, etcétera, etcétera, en España, en Luxemburgo y también en Japón. Y lo que sí les quiero decir que tenemos un proceso de inversión que tiene 4 puntos. Y hoy lo que les voy a hablar es de uno de estos 4 puntos y de las conclusiones que podemos sacar, ¿no? Uno de los 4 puntos es la visita a empresas cotizadas. Nosotros, digamos, buscando las opciones inversoras, nos movemos mucho y hacemos muchas visitas y muchas entrevistas con empresas cotizadas de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora mismo, en lo que llevamos del año 2003, nos hemos reunido con 97 empresas cotizadas de todo el mundo, de 11 países distintos, ¿no? Y el año pasado hicimos 222 de esas reuniones, ¿no? Entonces, yo voy a articular la presentación en base a lo siguiente. Nosotros, estas reuniones es el segundo punto de nuestro proceso inversor, ¿de acuerdo? Pero está claro que más allá que de determinar si la empresa es buena o no para invertir, que tiene que pasar los 4 puntos, está claro que nosotros lo que vemos y observamos son una serie de puntos en común de las empresas. Nosotros vemos empresas, sectores distintos, países distintos, pero observamos puntos en común. Entonces hoy yo le voy a explicar 5 conclusiones agregadas de estas empresas. Puedo ponerles los ejemplos que quieran a nivel de empresa detallada, ¿de acuerdo? Pero 5 puntos que estamos observando en estas reuniones. Y me refiero a las reuniones que hemos tenido este año, 2023, ¿vale? Vamos a la primera de ellas, ¿de acuerdo? Las ventas y los pedidos siguen muy fuertes. Da igual el sector que estemos, luego lo voy a explicar, pero las empresas están teniendo máximos de pedidos, ventas muy fuertes y lo que es evidente que esto está ocurriendo, bueno, si ustedes salen a la calle ya lo ven, ¿no? O van a un restaurante o viajan, ¿no? Entonces lo que hay es una enorme reactivación pospandémica. Que al final esto ha ocurrido sí en todas las pandemias. En 1918 ocurrió también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, los PIBs se van subiendo. Si van ustedes, el Fondo Monetario Internacional decía en octubre que el mundo crecería el año pasado un 3,2, ahora dice un 3,4, este año crecería un 2,7, ahora dice un 2,8. Ven que se van subiendo. ¿Por qué? Pues porque va pasando el tiempo y la gente se va dando cuenta que la economía está muy fuerte. Ahora bien, yo donde voy a parar es, hay que efectuar una distinción entre bienes a la izquierda y servicios. ¿Por qué? Que durante la pandemia, estos son los meses justos cuando inició la pandemia. Aquí tienen la tendencia histórica de subida de los bienes, pero pueden ver que durante la pandemia compramos más bienes de los que la tendencia histórica. Pues ¿por qué? Porque estábamos en casa y vía Amazon, vía como sea, podíamos comprar sofás, cortinas, ordenadores o lo que fuera, ¿vale? Ahora, dado que las restricciones del virus se centraron en los servicios cayeron fuertemente. Luego se han recuperado muy fuerte, pero lo que está claro es que hay un déficit de servicios acumulado de 2 años, ¿no? Y entonces durante toda la pandemia hemos ido diciendo, no, los servicios en cuanto acabe la pandemia van a seguir creciendo a su ritmo habitual, pero durante un tiempo se va a consumir más intentando cerrar este gap que había aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues el hecho de que los restaurantes, yo el otro día reservé un restaurante para comer aquí, cerca de aquí, que ya están haciendo 3 turnos para la comida. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿de acuerdo? O sea, en fin, bueno, pero cualquiera que salga ya lo conoce, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos con esto? Yo pensaba esto, pero les tengo que decir una cosa. Fruto de nuestro trabajo, nosotros tenemos una gran especialización en sector turístico. Tenemos el fondo español, el fondo que gestionamos en Japón y el que abrimos ahora en Luxemburgo. Y entonces, aparte de visitar empresas, pues asistimos a eventos. Y a finales de noviembre del año pasado hubo el evento más importante de turismo, el WTTC, que estaban 53 ministros de turismo todo el mundo, estaban, bueno, un montón de políticos, está así, pero además estaban, digamos, los CEOs de las empresas del mundo más importantes,
Marriott, Hilton, es decir, montones, ¿de acuerdo? Es el evento número 1 en el mundo y se celebra en Riyadh. Bien, entonces solo déjenme que le diga una cosa. Les destaco de lo que se dijo ahí. Antonio Capano, CEO de Marriott, dijo algo parecido a lo que yo estaba diciendo toda la pandemia. Dice que no le sorprende que el turismo se haya recuperado tan rápido porque viajar forma parte de la naturaleza humana. Hasta aquí es lo mismo que estábamos diciendo. Bien, pero el CEO de Hilton y otros grandes CEOs de allí dieron un punto distinto. Él lo que decía es, cuidado porque una vez la gente ha visto que puede estar encerrada en su casa 2 años, prácticamente, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que ya no solo quiere recuperar el tiempo perdido de estos 2 años, sino que, según sus palabras, el tema de turismo o de servicios en general va a crecer más de lo que crecía antes de aquí. Si tiro para atrás en la presentación, quiere decir, la tesis del CEO de Hilton es no que la tendencia de servicios sea la misma que antes, sino que cambie y que tenga mayor pendiente. Bien. Por cierto, aquí esto ya es una anécdota. O sea, estaba en una de las reuniones de este hombre, yo soy el hombre más poderoso que nunca he tratado. Es el ex CEO de Aramco muchos años, ¿de acuerdo? Es la empresa mayor del mundo, el año pasado ganó 160.000 millones de dólares. Y que sepan que en Arabia Saudita lo que están haciendo ahora es, han decidido que el turismo es el nuevo oro negro y han hecho una inversión de están haciendo hasta el año 2030 de 6 trillones de dólares en turismo, y de la cual cosa no hay precedentes. Quieren tener más turistas que Estados Unidos, ¿de acuerdo? No hay precedentes, nadie ha gastado tanto en turismo, pero ellos no pueden. Entonces aquí al final, ¿qué tenemos que ver ahora? Bueno, una de las cosas que tenemos que ver es, una vez recuperados, digamos, la pandemia vuelta a la normalidad, lo que tenemos que ver es cuál de las dos tendencias coge, ¿no? Bien. Nosotros hemos monitorizado, y acabamos con esto, todas las restricciones de todos los países tenían por el virus, las tenemos monitorizadas con un índice de la Universidad de Oxford. Fueron de 0 no restricciones a 100 sería máximas restricciones, llegaron a 80 y luego ya han ido cayendo y ahora están en 16. Bueno, en diciembre, ahora ya no lo miramos más, porque ahora ya mismo los países, pues Alemania, Francia, estaban en 60, 70 y tal, y ahora pues han bajado todos. Y el último en bajar fue China, que mantuvo restricciones altas, hasta que, digamos, en enero abrió ya las puertas, ¿no? Y nosotros decíamos que iba a abrir entre octubre de 22 y marzo del 23. Al final abrió en enero. Bueno, que sepan que estos países no están puestos aquí por casualidad, son los países que sus habitantes, cuando salen fuera, gastan más dinero en términos absolutos en turismo, el número 1 los chinos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que sepan, estos de refilón, que durante unos meses estos países tuvieron más restricciones que el resto del mundo. ¿Y por qué lo tuvieron? Porque hubo una época en que se aplicaron restricciones para evitar que la gente suya, que sale mucho de turismo, pues para evitar que saliera y que se quedara en su país. Y esto yo, que lo decía con las tesis de estos números, Theresa May, que estaba en este evento que les digo de Riyadh, lo admitió en público, que lo que ocurrió en verano de 2021 es inexplicable, este tipo de proteccionismo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar. Lo que sí les quiero decir es que podemos considerar que las restricciones son tan bajas, por ejemplo, estos números reflejan ponerse una mascarilla para ir a una farmacia. ¿Vale? Bien, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que el gasto se ha disparado. ¿Bien? Y voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Gasto de hoteles. El cuarto trimestre del año pasado, del año 22, se gastó un 14% más en hoteles que el cuarto trimestre del 19, antes de la pandemia. O sea, la gente ha salido en masa. Bien, aquí podemos ver, no valen las comparativas con 21-22, son demasiado fáciles, pero esta sí. Podemos ver también, voy a ir muy rápido ahí, que si desglosamos, la gente ha reservado menos noches, ahora estamos en un 3% menos de noches de las que reservaba antes de la pandemia, cada vez que sale, pero paga los hoteles un 15% más caros. Estos hoteles más caros depende, no en todos sitios han subido igual los precios. En Asia, mientras tenían el virus, esto estaba en negativo el año pasado, y ahora, a la que han eliminado restricciones, los precios también están subiendo. Luego, es evidente que la gente ha salido en avalanchas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sabemos más respecto a la recesión? No hay recesión si los servicios están fuertes. Ahora mismo tenemos los servicios muy fuertes, en el mundo tenemos servicios y tenemos bienes, y en el pasado todas las recesiones han ocurrido cuando los servicios han caído. Ahora los servicios están tan fuertes,
¿De acuerdo? Que en estos momentos no esperamos recesión alguna. Yo cuando sabía ya que en septiembre iba a haber recesión, nosotros en junio me mojé perfectamente diciendo no, después de una pandemia no hay recesión, después de una pandemia hay una época de gasto compensatorio, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante, digamos, este tema de que no hay recesión? Porque saben ustedes dos cosas. Los servicios primero, pesan más en la economía que los bienes, y número dos, muy importante, son muy intensivos en mano de obra. Bien, ahora vamos al dinero. Ustedes habrán oído decir, bueno, de acuerdo, la gente ha salido más en la calle, eso es evidente, no se puede negar, pero hay una tesis que dice, no, esto es que se están gastando el ahorro que, digamos, generaron durante la pandemia. Bien, pues esto es una falacia económica y se lo digo con números muy claros. En Estados Unidos, último dato, hay un 37% más de dinero que antes de la pandemia. En la zona euro hay un 23% más de dinero que antes de la pandemia. Pero para no entrar en términos abstractos, entro en algo que todos, digamos, podemos ver, que son los depósitos a la vista y a plazo de los hogares españoles, de las familias. Y pueden ver lo siguiente, esto es el importe, datos Banco de España, y pueden ver el año 2020 se ahorró 65.000 millones de euros, es una barbaridad en España. El año 21, 42.000, pero el año pasado se ahorraron 42.000 millones más. Luego, ¿cómo es que ya con el gasto que tuvimos el año pasado fuerte, recuerden que España creció un 5,2%, por ejemplo, cómo es que se sigue ahorrando? Entonces, ahora mismo la gente está consumiendo y ahorrando a nivel agregado, por supuesto, ¿no? Entonces, la primera clave es fortaleza de servicios. Esto es la primera clave que tenemos que seguir mirando. Pero hay la segunda clave, que es lo que da la gasolina para que este consumo siga siendo tan fuerte. Y es la tasa de paro. Podemos ver que las tasas de paro permanecen en zonas de mínimos históricos. Digamos, en Estados Unidos, esto es desde el año 79, estamos en una tasa de paro del 3,5, mínimos. En la zona euro no hay tanta historia, desde el año 79, perdón, aquí creo que empieza en el 97, 98, pero antes la zona euro no existía. Estamos en zona de mínimos, 6,6, y a mí lo que más me impresiona no es ninguna de las dos, sino esta de aquí, que es la tasa de paro del conjunto de todos los países desarrollados del mundo, que está en el 4,7%. Que es la mínima, y cuidado, esto normalmente está entre un 6 y un 8, ¿no? Y estos son datos también de 1980. Es decir, la gasolina que está permitiendo a las familias consumir y a seguir ahorrando es que hay mucho trabajo para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo gran tema que tenemos que ir mirando es el paro, que las tasas de paro continúen en niveles bajos. No tienen por qué ser tan bajos como estos, pero es el primer tema. Segundo tema que hemos visto segundo gran tema, yo les voy a decir 5, que hemos visto con las reuniones. Bien, el año pasado cuando nos reuníamos con las empresas, todos los que nos decían es que el año pasado las ventas las tenían hechas y lo que les preocupaba no era vender, sino servir la vendida. Y el centro de gravedad se desplazó. El año pasado los más importantes de la empresa no era la dirección comercial que trae el negocio, sino la parte operativa, ¿de acuerdo? Directores de fábrica, de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Nosotros hemos estado en fábricas, hemos visto las virguerías que estaban haciendo para poder servir, es decir, tengo que enviar esto, no tengo los containers de acero para enviarlo, pues lo voy a enviar en containers de madera, entonces los camiones van a ir a 3/4 partes, no pueden ir llenos, pero porque el container de madera no aguanta tanto, pero esto hace que yo pueda ir sirviendo. O sea, nosotros hemos sido testimonio de esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando este año? Este año hemos visto como no es que la normalidad operativa sea plena, pero es mucho mejor que el año pasado. Luego las empresas están actuando con tantas ventas como tenían el año pasado, pero además desde una normalidad operativa, lo cual ¿qué quiere decir? Que esperamos que el margen empresarial de este año 23 va a superar al 22. Ayer lo comentábamos hace 2 días con una empresa holandesa, claramente, pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hablado con líneas aéreas de la empresa holandesa que hablé hace 2 días es Albers, y con líneas aéreas pues hemos hablado con Ryanair y con Wizz Air. Claro, ¿qué les ocurre? Pues les ocurre que, por ejemplo, el año pasado, saben ustedes, había aeropuertos que como no podían tener gente, digamos, para control, o control de pasaportes, o control de maletas, etcétera, etcétera, hubo aeropuertos que tuvieron que decir que no podían admitir a más gente. Heathrow cerró y dijo, yo solo puedo 100.000 pasajeros diarios, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? Estas líneas nos están diciendo, cuidado, es que resulta que ahora
Este año tengo más demanda que el año pasado, pero es que además no tengo restricciones y opero más. Luego, más ventas y más márgenes, ¿no? Y esto lo estamos notando masivamente. Les doy solo una diapositiva para ilustrar esto de que se está normalizando la parte operativa. Y este es un índice, el índice de Shanghai Shipping. Este índice lo que te mide es cuándo vale el precio de un container que sale de Shanghái, y este índice se construye con los containers que van de Shanghái a todo el mundo, ¿de acuerdo? Claro, pueden ver, antes del virus, pues esto era muy barato, un precio normal, con el virus subió, pero ahora mismo estamos ya normalizados del todo. Y el hecho de que los precios de containers ya sean los normales quiere decir que ya las mercancías están fluyendo bien. Y esto es un ejemplo para que ustedes entiendan, digamos, que la normalidad operativa este año 23 se va a traducir en más márgenes de sectores totalmente distintos, ¿de acuerdo? Les he dicho dos tipos de empresas, un sector turístico, otro sector industrial, pero los comentarios son los mismos, ¿vale? Bien. Tercer punto. Este punto solo lo voy a explicar, pero quiero que lo entiendan. Durante la pandemia lo que vimos es que las empresas como que les venían ventas y lo que les costaba es que les llegaran mucho, digamos, las materias primas, etcétera, etcétera, lo que hacían es tener más stocks, más inventarios de los normales. ¿Por qué? Porque todas perdieron algo de ventas, años 21 y año 22, porque no disponer del stock para vender. Entonces, más o menos de media, las empresas que nosotros hemos visto, las empresas tenían alrededor de un 20% de stock, más de lo normal, porque preferían tener más stock que no perder ventas. Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo? A todas las empresas, sean del sector que sean, esta pregunta se la formulo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos las reuniones. Y le decimos, un momento, ¿cuándo vas a volver al just in time? Es decir, ¿en qué momento te vas a fiar ya de que todo está bien y vas a dejar de comprar para que tu stock, en vez de estar a 120, se vaya al 100 normal, ¿no? Primero, no vemos a ninguna que diga que no va a volver al just in time, todas van a volver, pero sí observamos diferencias del cuándo. Poco a poco lo están haciendo, pero os puedo asegurar de que lo están haciendo en general a un ritmo lento. Si las empresas lo que están diciendo, de acuerdo, voy comprando un poco menos, voy a volver poco a poco a mi stock ideal, pero no pensamos que el conjunto de empresas en general, por lo que nos dicen ellos, vayan a estar en stocks ideales este año. Esto lo vemos más para 2024 que para 2023. Y aquí les puedo poner, si alguien quiere interés, en muchas, digamos, de las preguntas, digamos, que nos hemos hecho y con montones de empresas que hemos hablado. ¿De acuerdo? Bien. El cuarto gran punto de los 5 es que existe esta escasez generalizada de personal. ¿De acuerdo? Es generalizada. Solo hay un sector, una empresa de las que hemos hablado, y se la puedo comentar, ¿de acuerdo? Nos ha dicho lo contrario porque tiene un sector distinto que la subida de tipos le ha afectado, ¿de acuerdo? Los demás, hay problemas en todas las empresas para encontrar, digamos, trabajadores. Los salarios suben, sí, lo sabemos. Cuando hablamos con empresas belgas, por ejemplo, en Bélgica, la regularización del salario es automática. Es decir, si el IPC ha sido de un 7, suben el salario un 7% todos los trabajadores del país. Esto va así, y en otros sitios no, hay negociaciones, y entonces vemos las dificultades que hay. En Estados Unidos la dificultad es enorme, pero nos pasa en todos sitios y en todos los sectores. Nos lo dice un hotel, pero ya no es que no encuentra cocineros, es que no encuentra personal de todo tipo, ¿de acuerdo? Y nos lo dicen empresas de tecnología y nos lo dicen empresas de aviación, estos por supuesto, pero nos lo están diciendo empresas de sectores muy distintos. Y aquí, solo para ilustrar este punto, les pongo una sola diapositiva, que es la siguiente, ¿no? Esto es, cada vez estos Estados Unidos, que una persona se queda sin trabajo, yo hoy me quedo sin trabajo, pero ese mismo día que me quedo sin trabajo, ¿cuántos trabajos nuevos salen que buscan gente? Normalmente esto está, pues esto es 1, pues está por debajo, tal. Ahora Estados Unidos ha llegado a 2 y a 1,7. Esto no estaba visto desde años 60, ¿de acuerdo? O sea, no había habido, los Estados Unidos no recuerdan esto de aquí. En Estados Unidos hay mucha rotación de personal, etcétera, etcétera. Como las empresas que hablamos normalmente tienen, digamos, operativas en muchos lugares del mundo, podemos comparar qué les pasa en las plantas que tienen en Turquía, o los que tienen en Estados Unidos, los que tienen en Alemania o en España, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos al quinto punto.
entonces, que este es un tema muy curioso, ¿de acuerdo? Porque, y lo vamos a ver, y vamos a ver un poco la inflación y vamos a ver cómo está, resulta que hay ciertos aspectos muy importantes para las empresas, centros de coste, que les han bajado mucho ya el precio. Estamos hablando de materias primas, de costes energéticos, de costes de transporte. Bien, hay otros que están subiendo, como son los costos laborales, ¿de acuerdo? Pero los demás están bajando. Entonces, una pregunta recurrente en las reuniones, les decimos, señores, ¿cuándo van ustedes a bajar el precio de venta? ¿De acuerdo? Y tengo que decirles que lo que está ocurriendo es que no bajan los precios de venta. Las empresas les están bajando una serie de costes, están manteniendo los precios de venta, lo cual quiere decir, es otra fuente por la cual los márgenes empresariales van a ser muy buenos este año. El año pasado los márgenes empresariales rondaron los máximos históricos, ¿de acuerdo? Pues bien, este año, tal y como va con las cosas que les digo, van a ser superiores. Ah, por cierto, antes de explicaros este punto bien, por ejemplo, una sola empresa nos ha dicho que van a bajar fuertemente el salario de sus trabajadores. Esta empresa es una empresa inglesa, que es una empresa que fabrica casas para la venta. ¿De acuerdo? Y aquí, en todo el tema de albañiles, etcétera, etcétera, también es verdad, en Inglaterra habían subido mucho los salarios, una barbaridad, de este tipo de personal. Incluso habían pasado de trabajar 5 días a 4,5. Bien, ahora mismo sus salarios están cayendo fuertemente. Y fuertemente no es un 10 o un 20%, mucho más. Lo que pasa es que hay que decir que habían subido. El único sector, ¿por qué? Porque el sector de nueva construcción, evidentemente, es el que nota que la subida de tipos va a afectar no tanto a las promociones que está haciendo ahora, sino las que va a hacer, digamos, en el futuro. Pero es la única empresa que nos ha dicho que baja salarios. Todas las demás están subiendo salarios. Bueno, vamos a esta defensa de los márgenes de las empresas para este año. Bien, vamos a unos cuantos costes. Aquí tienen las materias primas. Bien, bueno, este es el índice CRB, que es un compendio de todas las materias primas. En la fase primera, cuando salió el virus, subió fuertemente, un 44%. En la fase 2 de la guerra subió un 11%, cuando sale la guerra del año pasado, pero los máximos lo hacen en abril del año pasado y desde entonces están cayendo. Hoy está como bastante plano, pero hoy está un poquito por abajo de estos niveles de aquí. Luego, ¿qué quiere decir? Que si lo miramos de los últimos meses se están manteniendo, pero si lo miramos del último año, los precios han caído. Y las empresas, como digo, salvo que tengan contratos que incorporen unas cláusulas que algunos hay, ¿de acuerdo? Que son cláusulas donde los precios se negocian automáticamente en función de precios de materias primas, las empresas no están bajando precios, luego pagan menos de materias primas y los mantienen. Si las empresas supieron subir bien los precios y defender los márgenes cuando los costes de materia prima se les disparan, pueden entender ustedes que es más fácil defenderlos ahora que las materias primas, ¿vale? Este es lo que... Vamos a por otro. Bueno, esto es el petróleo, no hace falta comentarlo. El petróleo, línea azul, estaba en 80, sube con la guerra hasta 130, luego cayó el resto del año, acabó finales del año en 80 y pico, ¿dónde estamos ahora? De acuerdo, en 82. Lo bueno de esto es que con este momento de ida y de vuelta del petróleo, claro, los máximos son de aquí, de hace un año, con lo cual el petróleo está cayendo. Y lo bueno es, de cara a las repercusiones del crecimiento mundial, la media. ¿Ven? Esta línea roja es la media, y la media no ha llegado a romper el año pasado el nivel de precios de petróleo que hace que hubiera generado un problema de crecimiento económico, que era 107 el año pasado, lo calculamos cada año, dólar por barril a 107, si lo supera de media, no puntualmente, puede perjudicar al crecimiento mundial. Este año hemos vuelto a calcular cuál sería ese precio, nos ha dado 114, con lo cual no vemos en absoluto que el precio del petróleo sea un problema. El año pasado, como ustedes saben, el problema no estaba tanto en el petróleo, sino en el gas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen, desde el año 1960 hasta ahora, el coste energético total de las empresas. El año pasado fue muy alto, casi 11% del PIB mundial, lo cual es muy alto, porque esto ha ocurrido, como ven ustedes, años 70, también ocurrió algo aquí en los años 10, 11, 12, pero es muy raro verlo. Si ustedes ven esto, podemos ver primero, ¿esto va a perjudicar al mundo? ¿Sí o no? Depende de la duración. Si solo dura un año, poco impacto va a hacer. Aquí duró esto 12 o 13 años, ¿de acuerdo? Seguidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si ven ustedes las líneas que hay dentro, van a ver que la subida de costes más se explica por la línea verde,
ven, la línea verde fue este año, cuando los otros años era muy pequeña, que esto es el gas. Y sin entrar en detalles, podemos entrar en todos los detalles que quieran, saben ustedes que el precio del gas se ha hundido. ¿Por qué? Pues porque se ha importado gas de todo el mundo, de Estados Unidos, se ha importado gas de Qatar, se ha importado gas de Noruega a Tutiplane. Si quieren entramos a fondo en el gas y quién ha ganado mucho dinero con esto y quién no. El tema era tener gas para pasar el invierno y ahora mismo el gas sobra, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora mismo esto ya ha caído, pero el coste energético va a caer mucho más. Bien. Y con lo cual, estamos viendo que los costes caen, las empresas mantienen precios, margen. No vemos a las empresas bajando precios, salvo los que están vinculados por contrato con regularización automática, digamos, como mínimo en 6 meses, ¿de acuerdo? De aquí a lo que sean finales de agosto o septiembre no lo vemos. ¿Esto qué pasa? Que nos asegura que pensamos que no solo este primer trimestre de resultados va a ser bueno, sino que muy probablemente lo sea en el segundo y lo sea en el tercero. Las empresas tienen una gran visibilidad, como mínimo, hasta final del verano, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Bueno, nosotros decíamos, va a caer, ya ha caído. Bien. El punto máximo de inflación, aquí tiene una serie de países, el último dato de IPC ya ha caído. Ahora bien, ya ha caído, pero lo que ocurre es que tenemos que saber cómo va a quedar la inflación después. Entonces, la inflación cotiza en bolsa, son los break-even inflation rates, y las últimas cotizaciones dicen que la media de inflación para los próximos 5 años son en Inglaterra del 3,60, en Alemania del 3,11 y en Estados Unidos del 2,40. Con lo cual, las previsiones para los próximos años son inflaciones alrededor del 3%, ¿de acuerdo? Pero no ya inflaciones del 0, del 1, no, sino alrededor del 3%. Bien, sigamos aquí. Bueno, tenemos a los bancos centrales que les costó mucho subir, ustedes saben que subieron, en la zona euro estamos en el 3,5, en Estados Unidos estás en el 4,75, ¿y qué ocurre? Que van a seguir subiendo, y además ya lo han dicho, ellos van a seguir subiendo hasta alcanzar lo que ellos llaman el terminal rate, el último, pero ellos ya han dicho que vamos a seguir subiendo y luego vamos a bajar. Esto lo han explicado perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la zona euro va a seguir subiendo, la Fed va a seguir subiendo, pero en los próximos meses tendría que alcanzar ya el máximo de tipos de interés. Y luego ya para el año que viene, volver. Lo importante es hasta dónde van a volver. Y esto es lo más determinante y se lo voy a explicar. Bien, ¿qué pensamos respecto a esto? Y esto es muy influyente sobre lo que comprar. Las tasas de inflación hacen máximos el año pasado, bien. Las tasas subyacentes, aquí las tienen reflejadas, en Estados Unidos, que empezaron a subir tipos antes, la han contenido, los máximos son del año pasado. En la zona euro aún no la hemos contenido, con lo cual las subidas van a suceder, pero pensamos que en el año 23 ya van a ser las máximas. Luego, la inflación, empezamos meses más tarde a subir tipos, luego lo vamos a notar más tarde. Dicho, y ahora están las dos en el mismo nivel, están alrededor de 5,6, 5,7. Los tipos hipotecarios pensamos que han hecho máximos, en Estados Unidos el 22 y aquí el 23. Los tipos oficiales de corto plazo, como digo, pensamos que lo van a hacer el año 23, pero no, cuidado, el gran debate no está en los tipos de corto plazo, sino los de largo plazo. Nosotros pensamos que los tipos de largo plazo, bono a 10 años, estos van a seguir subiendo todavía como mínimo hasta el año 24. Y este es un punto muy relevante, como verán, ¿no? Les hago una curva de tipos que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Esto es Estados Unidos, esto es España. Del año 5 al 10 son los tipos tal y como están, tipos de interés. Bien. Pero los primeros años nos creemos a pies puntillas lo que dicen los bancos centrales, que se imaginen, el Banco Central en Estados Unidos está al 4,75 hoy, va a subir, puede subir entre un 5, como mínimo 5,5, pero ya han dicho que van a bajar. Con lo cual, damos por cierta la subida de este año y el descenso. Pero damos por cierto un descenso hasta el 3,5. ¿Por qué? Porque les he dicho que la inflación prevista está en el 3. Históricamente los tipos reales son positivos, medio punto. Luego la inflación, los tipos cortos deberían estabilizarse, acabando la subida y con la caída en el 3,5. Bien, en España es algo muy parecido. Ahora estamos al 3,5, vamos a subir por encima del 4. Quizás, como mucho, se puede llegar al 4,5, pero luego van a bajar hasta el 3,5. Bien, vamos a hacer esto. Tipos largos los que tenemos hoy y tipos cortos, aquí se lo pongo, tras la ida hasta el terminal rate, el punto máximo, y la vuelta, ¿de acuerdo? Hasta el 3,5. Si vemos esto, ya nos avanzamos a la subida y a la bajada, observamos algo muy raro, que es una curva de tipos de interés plana, como pueden ver.
Si ven las curvas de tipos de interés plana, tienen un gran problema, y el problema es de que si la curva es plana, fíjense, ya descontando la caída, nadie compraría a largo plazo. Todos compraríamos el corto plazo, porque nos da lo mismo, cobramos un 3,5, pero además no tenemos riesgo. Porque aquí si suben los tipos de interés perdemos mucho dinero, aquí suban o bajan, nosotros cobramos y riesgo cero. Entonces aquí hay dos visiones en el mercado. Hay unos que piensan que los tipos de interés no solo van a bajar hasta el 3,5, sino que pensando quizás en que hemos tenido tipos de cero que van a bajar más, al 1 o 1,5, ¿de acuerdo? Entonces, si esto ocurriera, quedaría una curva ya con una pendiente aceptable. Mi tesis, en cambio, es muy distinta. Es como veo la inflación al 3% y es compatible con el 3,5, pienso que es el largo plazo, 10 años, en que todavía puede subir. ¿Hasta cuándo? Bueno, la diferencia histórica entre un tipo a 10 años y un tipo normal es un 2%, con lo cual los tipos largos podrían subir hasta el 5,5%. Por eso van a ver ahora, cuando les doy el resumen de la estrategia, el por qué compramos ciertas cosas y evitamos ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y esto ocurre lo mismo en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera. Bien. Otra cosa es si hay que comprar en renta fija gobiernos o empresas, está claro. Fíjense, esto es lo que pagan de más las empresas contra los gobiernos. Cuando las empresas pagan poquito más que el gobierno para el mismo plazo, ¿de acuerdo? Como es el caso de ahora, que se está pagando un poquito más, aquí hay que comprar gobiernos. Si ya pagaran mucho más, entonces sí vale la pena correr el riesgo y comprar empresas. Ahora pagan poco porque no hay quiebras empresariales en este momento, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo gobiernos, ¿no? Entonces, que sepan una cosa, en este contexto dentro de las bolsas, el value lo está haciendo mucho mejor que el growth, no hay color. Llevamos 2 años y medio de ciclo value. De hecho, empezó este día, el 9 de noviembre del 20, ¿de acuerdo? Que es el día en que se anunció la vacuna de Pfizer, que es un poco el volver a la normalidad. Hay vacuna y la economía va a volver a la normalidad. Llevamos 2 años y medio. Miren, yo les puedo poner los ejemplos, les pongo uno solo de uno de nuestros fondos, ¿de acuerdo? Nuestro fondo Europa, en esta fase, en estos 2 años y medio, ha tenido un 73%. El índice europeo Value un 49%. El Eurostoxx, por supuesto con dividendos cobrados, un 46%. El Stoxx 600 un 37%. Y el Growth, que le ha ido muy mal porque la subida de tipos va muy mal, solo ha subido un 24%. ¿Qué quiere decir esto? Mientras la subida de tipos no ha culminado, hay que invertir en Value dentro de todos los años. ¿De acuerdo? Y luego decirles, le queda muchísimo al mercado, muchísimo, y les digo una operación que nos ha pasado ahora, este mes de abril, ¿de acuerdo? Una de las empresas que tenemos en nuestro fondo Small Caps, que es el Exmar, en abril le acaban de hacer una OPA, ¿de acuerdo? Y han pagado este precio. Han pagado un 24% más que el último precio y un 52% más del precio 31 de diciembre. Bien, ¿saben quién ha pagado este precio? Pues la familia Saveris, que es la familia de control. Ya tienen el 49% y van a por el 100%. En este caso son descuentos de un 50%. Este precio que pagan nosotros lo encontramos correcto y vamos a ir a la OPA y les vamos a ceder las acciones. Que sepan que OPAs el año pasado nos hicieron 7 o 8 empresas que teníamos en cartera y este fondo en concreto le han hecho 35 OPAs como esta en 20 años. ¿De acuerdo? Bien. Acabo con la estrategia un poco y espero con todo lo que les he dicho que lo entiendan bien, ¿no? Primero, mientras la curva de tipos no se haya estabilizado cortos y largo, evitamos duraciones altas. En renta fija esto quiere decir que no compramos vencimientos largos, estamos comprando 6, 9 meses, un año, bien. Y en renta variable, las duraciones altas son los múltiplos elevados, no estamos comprando growth, que el growth, ya saben ustedes que el año pasado pues, tuvo un año muy malo, ¿de acuerdo? Bien. En renta fija, con estos spreads tan insuficientes, priorizamos comprar gobiernos con crédito, ¿de acuerdo? Bien, no invertimos en contador, en negocios de contador, que son negocios que cuando suben los tipos de interés les bajan los flujos, el valor actual de los flujos, y claro, son valores que pierden dinero. Ahí están temas como el inmobiliario, están temas, digamos, como renovables, es decir, cualquier cosa que inviertes y te da un flujo, un bono, ¿de acuerdo? Seguimos sin comprar, ¿vale? Cuidado, hay negocios de estos de contador que pueden aumentar con volumen, eso sí los compramos. Por ejemplo, un hotel. El hotel, si ustedes miran el precio de un hotel, el hotel, alguien dice, no,
como aumenta el precio de las habitaciones, vamos a suponer que solo fuera el IPC, ya compensa la inflación. No es verdad. Si lo hacen con una hoja de cálculo, van a ver con un hotel, con un piso, con lo que ustedes quieran, de que el aumento de alquiler compensa un poquito, el hecho de que el alquiler esté indexado a la inflación, pero no compensa la caída del valor. Entonces, para compensar valor en un entorno inflacionario, hay que invertir. ¿Por qué compramos hoteles? No porque suban el precio de las habitaciones y compensen, que no compensan. Porque si hay actividad económica, el hotel en vez de estar lleno al 60%, está lleno al 70%, eso sí que compensa la inflación. Siempre es el volumen, el aumento de volumen lo que compensa realmente la inflación. Invertir en value lleva 2 años y medio haciéndolo. Que sepan, los ciclos values duran de media un poco más de 4 años, ¿de acuerdo? Llevamos 2 y medio, pero sobre todo los tipos de interés, que toda la estructura de tipos no ha acabado de subir, pues seguimos ahí. También estamos invertidos en países que han estado esperando largamente la inflación, que están saliendo a la calle dando una benedicción, como Japón. Invertimos en sectores donde la subida de tipos de interés les hace ganar mucho dinero sin hacer nada más, seguros, banca, etcétera, etcétera. Sobre todo el gran sector, que es una oportunidad única en la vida, digamos, es el turismo. Nuestro fondo de turismo este año subió un 14%, vamos, comparado esto con lo que van las empresas que hay dentro, ni siquiera ha empezado, ¿no? Y en dólares, nosotros en dólares, una vez el Banco Central Europeo ya empezó a subir tipos, en serio, porque hizo una subida en julio, pero realmente no cambió el mensaje hasta septiembre, entonces en ese momento vendimos los dólares que teníamos y ahora ya estamos comprando dólares con la idea de ir comprando y si llega a 1,15 acabar de comprar. Bueno, esta es un poco, digamos, la estrategia nuestra y esto no es una estrategia, digamos, es la estrategia que estamos aplicando en la gestión de todos nuestros, digamos, fondos de inversión y vehículos en todos estos países que estamos invirtiendo. Y con esto acabo y por mi parte nada más y entonces Sara y Víctor, pues a partir de ahora ya lo que digáis, ¿eh? A ver, vamos a empezar entonces con el turno de preguntas y respuestas. Si os parece, lo que sí os voy a pedir es mucha brevedad, porque se nos está comiendo el tiempo. Entonces, voy a hacer alguna pregunta a Víctor, alguna pregunta a Jaume, y si me da tiempo, pues alguna dirigida un poco a los dos. Empiezo con Víctor. Una de las preguntas que tenemos es, ¿en qué se diferencia el servicio de asesoramiento del servicio de gestión? Bueno, pues básicamente en que voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas al IKEA. Hay gente que va al IKEA y lo que le gusta es ellos comprar las cosas y además llevárselas a casa y montarlas. Les divierte coger la herramienta tal y el desktop y esta y no sé qué y crear su propio. O sea, que les gusta hacerse ellos mismos las cosas. Y luego en IKEA también tienes la gente que prefiere que venga un señor a montarlo todo. Bueno, pues esa es la misma diferencia. Es decir, hay gente que le gusta tener un asesor, pero le gusta hacer las cosas a su manera, trabajar con su banco, hacer ellos sus compraventa de fondos, llevar su cartera, pero eso sí, contando con un buen asesor al lado. Y hay gente que está muy liada o no le apetece o no tiene ganas y directamente prefiere delegar. Esa sería la gestión. Pero básicamente la independencia es la misma. Nunca habrá un fondo Next Step en esas carteras porque no existe. Nunca se recomendará un fondo porque dé mayor comisión porque no se cobra ninguna comisión. Todos serán clases limpias y será la misma filosofía. Vale, y ahora tengo una preguntita para Jaume. Jaume, me dicen, ¿cómo está afectando la recuperación del consumo y del turismo a vuestro fondo? ¿Qué empresas pueden ser las más beneficiadas de esta recuperación? Bueno, todas. El turismo, digamos, el turismo se ha disparado, ya se disparó el año pasado y ahora bien. Las empresas turísticas están teniendo unos márgenes muy superiores a los que tenían antes. Les pongo un ejemplo. La industria de la aviación, por ejemplo, en Europa, este año va a volar más gente que el 19, pero hay solo hay un 90% de los aviones que había. Esto hace que los márgenes son muy fuertes. El hecho de los asiáticos, evidentemente, es añadido, pero ya el año pasado fue muy bueno sin asiáticos y este año mejor. De hecho, ya como decía antes, las empresas lo van a notar totalmente en sus beneficios y las cotizaciones, pues curiosamente, ahora llevamos un 14 y pico %, pero como decía, vamos, los valores fundamentales están tan lejos que ni siquiera hemos empezado. Fenomenal. Y ahora voy a lanzar preguntas y el que, si queréis los dos o el que crea que es más adecuada para él, se puede lanzar.
Nos han preguntado, ¿dónde ponemos la semilla? Esta quizás para Víctor. ¿En indexados o en gestión activa? Es que depende, para determinados índices no merece la pena la gestión activa y en otros casos sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la medida en que al final es siempre lo mismo, no hay una respuesta única. Hay años, sobre todo hay épocas. Hombre, por matizar yo diría que el año pasado fue mucho más de gestión activa, de poner la semilla en la gestión activa, que es lo que hicimos precisamente porque, como ha comentado Jaume, era un año mejor para el tema de, en fin, de tipos de interés altos, inflación, etcétera, pues todo lo que es la inversión estilo value le viene bien una situación así, como bien ha dicho, y eso está más en la gestión activa, es más fácil la indexación, lógicamente, en la gestión activa, aunque hay índices, lo que hicimos nosotros también fue utilizar índices como el de la Bolsa de Londres o el propio Eurostoxx, que son más value que, por ejemplo, el SP500. Pero, en cambio, este año la economía es cíclica. Entonces, las cosas duran un tiempo, pero luego van cambiando. Entonces, este año no descartamos ir poco a poco, algo ya estamos haciendo para otro tipo de sectores y otro tipo de inversión, y ahí sí tendría más lugar el tema indexado. De momento, yo creo que va a ser un año que va a ser mixto en este sentido. Genial. Y luego me preguntan también, ¿está sobrevalorado el euro respecto al dólar? Pues si quieres contestar tú, Jaume. Sí. Bueno, yo como decía, mira, nosotros valoramos también divisas, por supuesto, y entonces la correcta valoración del dólar euro nos da 1,15, ¿de acuerdo? Y además 1,15 anclado desde hace tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto no quiere decir que cuando llegue a 1,15 tengamos que actuar. Nosotros teníamos mucho dólar y el año pasado, cuando decidimos reducir dólar, fue cuando vimos que el Banco Central Europeo empezaba decididamente a subir tipos. ¿Por qué? En el mundo hay una masa de dinero que va siempre a invertir en aquella divisa que paga más en aquel momento. Dado que Estados Unidos subía tipos y aquí no subíamos decididamente, había un flujo comprador de dólares tremendo. Una vez el Banco Central Europeo ya sube decididamente, este flujo se rompe, ¿no? Por eso decía en la presentación de que nosotros ahora mismo somos compradores de dólares y si el dólar volviera a su justo valor con el euro, que es alrededor de 1,15, acabaríamos de comprar. Pero tengo que decir que estamos comprando ya. Al final, si la parte de renta fija a corto plazo invertimos en dólares, nos están pagando más que en euros, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, eso ya lo estamos haciendo también. Vale, pues ahora paso a preguntar a Víctor. Víctor, la independencia está muy bien desde un punto de vista ético, pero ¿podría poner usted ejemplos de cómo afecta desde un punto de vista económico a la rentabilidad? Todos los años hay un montón. Por ejemplo, el año pasado, imagínate, muchísimas entidades financieras, cuando empezó a complicarse el tema bursátil, por la invasión de Ucrania, etcétera, podían hacer dos cosas. Uno, llevar a sus clientes a fondos monetarios, que no dejan casi comisión, o llevar a sus clientes a fondos de renta fija, que dejan una comisión más alta, a lo mejor 0,20 frente a 1 y pico. La mayoría los llevaron a fondos de renta fija de medio y largo plazo, que dan esa comisión más alta, para teóricamente sacarlos del peligro bursátil, y lo que ocurrió es que les pasaron de Guatemala a Guatepeor. La renta fija, los bonos tuvieron el peor año de la historia, eso es lo que les hace más atractivos, entre otras cosas, este año, el peor año de la historia o casi. Y no le recomendaban generar monetarios, pues porque no les dejaban comisión. Esto es lo que ha pasado. Es duro, pero es así. Otro ejemplo, pues imagínate en una entidad, que no digo que eso ocurra en todas, pero ocurre, eso lo hemos visto, que tiene recomendado a sus clientes el 50% de la cartera en fondos de renta fija, de renta variable, perdón. Y ves venir una situación como la del año pasado, que era dantesca, es decir, subida de tipos, guerra, solo faltaba otro virus, ¿no? Y claro, piensa que si tú le dices a la gente que haga lo que hicimos nosotros, que meter un tajo a la renta variable del 30-40% para aguantar ese año tan malo que venía, y otra cosa es que haya un fondo que haga una gestión que se tenga a largo plazo de forma estratégica, eso es otra historia. Me digo al conjunto de una cartera de inversión, en una empresa que vive solo de las comisiones, o sea que no es independiente de las comisiones que le pagan los fondos o que le pagan las entidades financieras,
pues esto supone que a lo mejor tiene que echar al 20% del personal. Es decir, que es que dependen demasiado en sus resultados de los fondos que dan mayor comisión, que son los de renta variable. Con lo cual, no digo que ocurra siempre, no ocurre siempre, algunos se lo comen, pero desgraciadamente todos sabemos que en las empresas que viven solo de las comisiones o básicamente las comisiones que les ceden las gestoras de fondos, se ven obligados a ser un poco más cuidadosos a la hora de recomendar la venta de renta variable, porque en caso contrario el agujero que les hace en la cuenta de resultados es brutal. Mientras que un asesor independiente no tiene ese tipo de problema. Y por acabar muy rápidamente, pues por ejemplo lo estamos viendo ahora también que las letras del Tesoro en España en comparación con un depósito pues son mucho mejores. Es decir, bueno, en Estados Unidos está dando el 3 meses americano da más del 5%. Y tienes bancos que están dando, pues no llegan al 1%, como pasa un poco aquí, aunque no llegamos a ese 5%. Los bancos, tú eres cliente de un banco y dices que quieres comprar una letra del Tesoro y a lo mejor pues te ponen una camisa de fuerza o intentan, yo qué sé, intentan evitarlo como sea y que te quedes en el depósito, pero te da mucho más la letra del Tesoro y no hace falta además irse a hacer colas al Banco de España. Te puedes comprar un fondo monetario, pero tampoco te van a dejar, te van a llevar a otro tipo de fondo de renta fija vencimiento que tiene otros inconvenientes, porque comprar deuda directamente o letras del Tesoro no les resulta rentable. Mencionábamos el tema de los asesores. Tengo una pregunta aquí que dice, la Unión Europea se está planteando prohibir la retrocesión de comisiones a los asesores por recomendar productos financieros. ¿Podrían explicar qué significa eso y si eso podría afectar a los inversores? Pues casi lo voy a responder yo, si no te importa, como entra un poco más en lo que hablábamos antes. Afectará mucho, ya veremos en qué queda. No creo que se prohíban, no creo que se llegue tan lejos como se llegó en Inglaterra o en Holanda, o más o menos en Suiza, pero sí probablemente se tomen medidas, porque lo que está pasando, a ver, ¿cómo lo explico muy rápidamente? La falta de independencia en muchos casos es como si un médico, cuando viene un paciente, solo le recetara productos de los laboratorios y empresas farmacéuticas que que le pagan una comisión y además la mayor comisión. Lo que significa que A no va necesariamente a ofrecer el mejor medicamento a su paciente y B puede ocurrir que no lo tenga. Y entonces, pues como no puede recomendar todo lo que está en el vademecum, pues le va a decir, bueno, pues tomes esto, aunque no tenga mucho que ver. Esto parece de broma, pero es exactamente lo que ocurre en el mercado financiero. Es decir, la salud financiera se encuentra con este problema. La Comisión Europea y todos los reguladores son conscientes de esto desde hace muchos años. Lo que pasa es que van muy despacio. Y primero hicieron en MiFID II, tomar una serie de medidas para definir la independencia, la verdadera independencia, etcétera, etcétera, pero no está funcionando. Ellos siguen haciendo encuestas y lo que ven es que los distribuidores de fondos, no estoy diciendo los gestores, los distribuidores de fondos siguen ofreciendo muchas veces el fondo más caro en lugar del fondo más adecuado o muchas veces un fondo totalmente inadecuado porque carecen del fondo adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente se haga algo para seguir de alguna manera evitando este problema que bueno, es muy malo para la salud financiera de los inversores. Fenomenal, muchas gracias. Pues tengo por aquí otra pregunta. Crisis bancaria aparentemente resuelta y conflicto en Ucrania enquistado, aunque aún con esperanza de acuerdo de paz. ¿Consideran que ya podemos dar por concluido el ciclo bajista o es mejor no bajar la guardia? Pensando quizás en Taiwán. Jaume, ¿quieres contestar tú esa o quieres que la haga yo? Sí, no, ya voy. Vamos a ver, miren, el Eurostoxx ahora mismo está en 4.400, 4.300, 4.400, ¿de acuerdo? Es decir, en zona de máximos de años. Es decir, yo creo que ya el mercado, el año pasado, bueno, piensen una cosa, si miran el año pasado y este año, el mercado cada vez que ha presentado resultados las empresas ha subido. El año pasado subió 4 veces, luego cayó, que si luego la guerra, que si luego vino junio, que si luego vino septiembre, pero la presentación de resultados empresariales hace subir las bolsas. Pasó en enero, ¿de acuerdo? Y cuando a partir del día 15 estuvo ahí. Con lo cual, yo al final aquí lo que diría es, vamos a ver, los resultados empresariales son muy buenos, ahora mismo hay una gran fortaleza, y continúan habiendo muchas empresas
que pese a las subidas cotizan muy por debajo de lo que valen. Les he puesto un ejemplo porque es este de Exmar, ¿de acuerdo? Pero existen muchas de estas empresas, con lo cual ahora mismo es un gran momento para estar invertidos. Las euforias, recuerden ustedes las euforias después de crisis, la gente gasta. Es decir, esto es así, la gente vive, ¿de acuerdo? Y esto lo conocemos bien. Solo les pongo un ejemplo para que vean ustedes que cuando hubo la anterior pandemia, 100 años ¿no? De 1918, pues tuvieron que suspender el Carnaval de Río de Janeiro, que dura 6 días, que dura, es lo que dura normalmente, pero el año 19, después de 2 olas muy fuertes, ahí falleció mucha gente, más que ahora, etc., fue tremendo aquello, el año 19 volvieron a hacer el Carnaval, ¿no? Y después de una mortandad tremenda. Bueno, pues el Carnaval de Río de Janeiro de 1919 duró casi 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Es, después de una pandemia, es muy raro que haya una recesión. Cuidado, también es verdad que luego hubo, acuérdense ustedes, los felices 20, que fueron 10 años, digamos, ¿no? de un despiporre, pero y luego vino la crisis ya o sea, 10 años después, ¿no? Con lo cual, ahora estamos en una fase incipiente. En enero del año pasado teníamos Omicron aquí. Ahora mismo, que sepan que los chinos ya se ven, o sea, yendo por la calle ya ves chinos. Ahora, ¿cuándo esperamos que vengan los chinos, por ejemplo? Pues cuando vienen. Los chinos vienen en julio y en agosto, y luego vienen en la Golden Week suya, que es sobre la primera semana de octubre. Pues ahora ya se ven, pero les puedo asegurar que van a haber muchos más. De todas formas, con esto hay que esperar. El año pasado, por ejemplo, es cuando abrieron Estados Unidos, pueden ver que muchos americanos vinieron a Europa, esto sí, pero muchos fueron ¿dónde? A México. Es decir, cuando la gente le abres por primera vez, sale de su país, pero de entrada va a sitios cercanos. Los chinos, ¿qué pensamos? Que van a ir, bueno, a Macao, aunque para ellos esto es China, pero Macao, Tailandia, Japón, los países de al lado. Y nosotros tenemos ahí muchas empresas para capitalizar esto. Es decir, dicho de otra forma, normalmente la mitad de chinos turistas van a Europa. Este año no van a ir la mitad a Europa, muchos van a ir a sitios cercanos. No sé si porque será aquello que como acabas de salir de la pandemia dices, bueno, si me pasa algo, que pueda volver en coche, ¿no? Este tipo de razonamientos, ¿no? De todas formas, año muy fuerte de turismo. Lo que nos dicen las compañías de turismo de las reservas es un espectáculo, ¿de acuerdo? Y lo de China ya va a afectar este año, el año que viene más, con lo cual podemos tener todavía unos años buenos. Otra cosa es, a ver, si la subida de tipos se para en el 3,5, que es la media histórica, no pasa nada. Lo que realmente dañaría la economía es que los tipos subieran al 7%, por ejemplo, y se quedaran. Eso sí que dañaría la economía, pero de momento lo que estamos viendo es una subida y vuelta al 3,5. Pues mira, me viene muy bien que comentemos todo el tema de los chinos, lo que has adelantado con el tema del turismo, porque una de las preguntas era, ¿cuál es el alcance de la recuperación del turismo chino? ¿Está ya descontado en los precios? No, mucho menos, Dios mío. O sea, el turista, a ver, nosotros tenemos los datos del turismo chino doméstico y del turismo chino externo, ¿de acuerdo? El externo ni siquiera ha empezado. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas cercanía, en Tailandia, en Macao, han subido, ¿de acuerdo? Pero vamos, están muy, muy lejos de contemplar una normalidad. Normalidad que sabemos que va a venir. O sea, yo creo que lo del sector turístico es una especie. El año pasado, por ejemplo, el sector turismo lo hizo mucho mejor como sector de cualquier previsión a 31 de diciembre del 21 y en cambio las acciones cayeron. Es decir, con lo cual este año están subiendo. Es verdad, habíamos subido más, antes de hace 3 semanas subíamos un 21, ahora un 15, pero 14, 15, pero la verdad es que queda muchísimo. Lo cual no, está todo muy, muy lejos de descontarse. Genial, pues yo creo que ya, esperando a ver qué va a pasar al final en verano, creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Se nos ha comido un poco el tiempo en las presentaciones, pero no he querido interrumpir a nadie porque me han parecido muy interesantes. Entonces yo creo que eso era muy importante, que al final explicarais por qué era ahí donde venían los asistentes a por esa información. Así que yo por mi parte me queda daros las gracias a los dos, recordarles a los asistentes Víctor Álvaro González, Next Step Finance, Jaume Puig, GVC Gaesco, seguro que saben cómo localizarles. Y por mi parte, pues encantada de poder seguir participando y de seguir disfrutando de estos ratitos con vosotros.
Víctor, no te oímos. Había salido todo bien técnicamente. Tenía que haber un pequeño detalle ahí de meter la pata. No, que muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Jaume, y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que nos veamos pronto. Igualmente, muchas gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias.